Buenos días de nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales. Miércoles 16 de noviembre y estamos a 4 días de las elecciones del 20N que van a dilucidar una vez más pues quién dirige los designios políticos del gobierno de España. Las cartas están abiertas, pero todo parece ser que determina que quien va a ganar las elecciones, según las encuestas, es el Partido Popular. Lo que creo que sí está por determinar es la cuantía, la incidencia, el porcentaje de votos que unos y otros van a conseguir y si al final el Partido Popular, según se prevé, puede o no conseguir esa tan ansiada por parte de ellos mayoría absoluta que el Partido Popular prevé. Bueno, eso lo iremos viendo y efectivamente al final lo veremos el día 20 de noviembre, el próximo domingo. Pero hoy vamos a hablar de un colectivo que afecta y mucho a los intereses económicos y también políticos de España, como es la Organización de Profesionales y Autónomos, la OPA. La OPA, por cierto, que eligió la presidencia y el Consejo de Presidencia que lidera y que está liderando esta organización para los próximos 4 años. El pasado 12 de junio se reunió para dilucidar en una Asamblea General Nacional Ordinaria para dilucidar quién iba a ser el presidente que iba a dirigir esta Organización de Profesionales Autónomos OPA durante estos 4 años, con el emblema de otro paso adelante. Y esa persona pues no es ni más ni menos que Camilo Abietar, el albaceteño, que una vez más pues salió elegido con una mayoría prácticamente absoluta y además, sobre todo, con la confianza de las personas que así lo votaron y a quien ya saludamos. Camilo Abietar, buenos días, bienvenido por estar aquí, esta tu casa, como tú sabes, siempre. Buenos días, gracias a vosotros. Camilo, está cayendo, y perdón la expresión, la de Dios es Cristo y que nadie se me moleste. Dicho lo cual, dentro de la Organización de Profesionales y Autónomos, ¿cómo contempláis la situación? Ahora iremos desmenuzando un poquito más la situación en la que nos lleva actualmente la crisis económica y qué va a pasar de aquí al día 20 y posteriormente cuando gane quien tenga que ganar. Bueno, pues esta es una situación que yo personalmente vengo denunciando durante más de 3 años. Es decir, es una situación en la que estamos viendo como mes tras mes van cayendo autónomos en nuestro país, hasta la situación, desde luego, que estamos en unos mínimos que hace ya muchísimos años que no estaba el colectivo de los autónomos, el RETA. Es una situación, desde luego, desesperada, porque no se está viendo prácticamente casi nada que verdaderamente apoya a este colectivo. Ahora mismo el colectivo, los problemas principales que tiene es de liquidez, de morosidad, pero son los problemas que llevamos 3 años denunciando y son los problemas que en 3 años nadie ha dado una solución a esto. De aquí al día 20, ¿qué va a pasar? Pues seguirá más de lo mismo. A partir del día 20, esperemos, por el bien de todos, que se empiece a reactivar la economía en nuestro país, porque si no, verdaderamente difícilmente pueden aguantar ya más los autónomos y las empresas en España. Es una situación verdaderamente grave. Camilo Abietar, todos ustedes lo conocen, aquí en Albacete también, evidentemente, particularmente, pero también en Castilla-La Mancha y todos los internautas que nos están viendo en Sudamérica y particularmente en el centro de Europa, pues ya lo irán conociendo. Camilo Abietar lleva desde el año 1999 liderando la organización y este es su 4.º periodo, ¿verdad, Camilo?, en el que dirige los designios de OPA. Uno de los grandes logros, Camilo, ha sido el Estatuto del Trabajador Autónomo, ¿no? Efectivamente. A lo largo de la historia de la vida de OPA, que son ya 21 años lo que OPA lleva funcionando, nosotros nos marcamos como objetivo principal el dotar al colectivo de un marco jurídico, de ese reconocimiento, de ese espacio social que durante tantos años se nos ha negado y desde luego en 2007 entró en vigor el Estatuto Social del Trabajo Autónomo. OPA ya había presentado, fue la primera organización que presentó un borrador en el año 95, en el 2005 volvimos a presentar otro más actualizado y por fin en el 2007 ve la luz este estatuto, un estatuto que va desarrollando unas mejoras sociales para nuestro colectivo, sobre todo esa protección social y esas garantías jurídicas que hasta ahora el colectivo carecía de ellas. A través de este estatuto pues se ha conseguido la prestación por cese de actividad, el desempleo del autónomo, el paro para el autónomo, que esa era otra de las reivindicaciones históricas de nuestra organización,
y también se ha creado el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, donde las organizaciones más representativas, de las cuales OPA está dentro de ese consejo, serán las organizaciones, es un consejo dependiente del Ministerio de Trabajo, un consejo consultivo, donde todo lo que concierne al colectivo de autónomos será tratado a través de ese consejo, y por vez primera el autónomo tendrá esa representatividad y será un agente social más. Actualmente, más o menos, que hay unos 3 millones de personas integrantes del RETA. Camilo, ¿cuál es la situación actual? Sí, estamos en torno a los 3 millones, entre los 3 millones 50 y los 3 millones 100.000, varía un mes con otro poco, pero claro, estamos hablando que hace menos de 4 años estábamos casi 3 millones y medio. Claro. Ahora mismo podemos decir que han sido casi 500.000 de autónomos, que son 500.000 de empresas menos con sus trabajadores, y son familias que desde luego han tenido que cerrar las puertas de su negocio, y es un número muy muy grande, porque en España de 3.500.000 bajar a 3 millones es un porcentaje elevadísimo, y desde luego teniendo en cuenta que los autónomos somos el motor de la economía y los generadores de empleo, pues ahí están los resultados. Para que se den ustedes cuenta de la importancia de este colectivo, de los profesionales y autónomos, pues a nivel nacional la aportación que este colectivo hace al Producto Interior Bruto, al PIB del país, asciende prácticamente al 70%, que se dice pronto, Camilo. Claro, el 70%, pero a eso hay que sumar también que el 80% de los puestos fijos estables de calidad en nuestro país los creamos y los mantenemos los autónomos. Ahora mismo somos el generador de empleo estable y de calidad principal de nuestro país. Es decir, somos un colectivo que desde luego es el más importante económico y laboralmente de España. ¿De qué números hablamos en Castilla-La Mancha? ¿Cuál es la importancia de los profesionales, de las pymes pequeñas? En Castilla-La Mancha hablando? Estamos en torno a los 140.000 autónomos, en la provincia de Albacete en torno a los 28.000. La provincia de Albacete ha caído también mucho, porque hace 4 años superábamos los 32.000 o 34.000. Es un porcentaje muy elevado la caída que hemos tenido, y en bajas en autónomos Albacete encabeza en la lista en Castilla-La Mancha, y desde luego son datos, como decía al principio, preocupantes, porque el colectivo del autónomo es un colectivo que necesita ayudas, que necesita urgentemente tener esa liquidez. Los bancos, sabemos todos que han cerrado los grifos, pero a las pequeñas empresas que nunca han tenido ningún problema de devolución, que no han tenido problemas de impago con los bancos, que han tenido una póliza de crédito durante 10 años sin utilizarla y pagándole sus comisiones a los bancos, ahora que verdaderamente les hacen falta, no se las renovan. Yo ahí sí que haría un llamamiento, y desde luego pediría a los gobiernos que exigiese una política financiera donde verdaderamente esas ayudas y esa liquidez pudiese llegar a las pequeñas empresas, a los autónomos. Llama usted, hablando previamente de esta morosidad, no por culpa de los autónomos ni de muchas pymes, que está hundiendo a los autónomos, llama usted, textualmente leo, como una enfermedad curable. Sí, es una enfermedad. Leo textualmente palabras de usted. Es una enfermedad curable, puesto que tiene solución. Es decir, si cuando se detecta una enfermedad al principio se pone un tratamiento, pues se puede curar. Lo que no puedes es coger ya un enfermo en fase terminal y quererlo espabilar en 3 días. Eso es imposible. Es decir, aquí hace falta liquidez, hace falta que la morosidad sea castigada. Pero claro, si la morosidad la tenemos primero en las administraciones públicas, difícilmente podrán dar ejemplo, difícilmente se podrá hacer una ley de morosidad que quieran cumplir, cuando son ellos los primeros que no cumplen y los primeros que están llevando al borde y al cierre a muchas empresas. Tengo que poner el dedo en la llaga, y así debe de ser. Creo que un medio de información que se precie debe decir la realidad y no otra cosa. La situación real en Castilla-La Mancha, Camilo, es que la administración en general tiene una deuda impresionante con muchísimos proveedores. Yo no sé si heredada o no del anterior gobierno, hablo de Castilla-La Mancha. Lo cierto y fijo es que la realidad está ahí. Y además la solución que está prevista, que al final se haga un plan de pagos, pues no termina de llegar, y paulatinamente, mes a mes, las empresas cada día lo pasan peor y están obligadas a ir despidiendo a personal, porque si no es imposible.
¿Hay una responsabilidad cierta social de lo que los políticos de turno están haciendo para con la sociedad, para con los pequeños autónomos, para con los profesionales que están viendo cómo pierden los puestos de trabajo? ¿Son conscientes? Y si son conscientes, ¿por qué no lo arreglan? Vamos a ver. Hay que diferenciar las partes. Primero, los autónomos, los empresarios, no son los que marcan las políticas en las comunidades autónomas ni en los gobiernos. Las políticas, tanto de empleo como las políticas económicas, quien las dirigen son los políticos. Entonces, lo que no puede ser es que las empresas y los autónomos paguen los errores de la mala gestión de los políticos y que lleven a un empresario, a un autónomo que está toda su vida trabajando, que ha creado un patrimonio, que ha incrementado su empresa y que ahora en 3 años que vienen los vientos desfavorables, pues se vea en la calle, que todo el patrimonio y todo lo que ha invertido en su vida de trabajo lo pierda. Y desde luego lo que no se le puede achacar ni culpar de esta crisis es a los empresarios y los autónomos, porque la crisis no la provocan los empresarios y los autónomos. Una crisis puede ser por una mala gestión económica de los políticos o porque sea una crisis mundial como ha sido esta, pero los políticos son los que tienen que poner esas soluciones, tomar esas medidas y sobre todo ayudar a las empresas para que sigan generando empleo y riqueza y de cierta manera se reactive la economía, se reactive el consumo, que ahora mismo la crisis psicológica que tenemos en España es mayor, si cabe, que la económica. ¿Qué piensa usted, Camilo, al respecto de en el amplio programa del Partido Popular, de uno de los artículos, de uno de los apartados, donde, según ha dicho el propio líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, va a flexibilizar el mercado laboral en el sentido de los contratos que se hagan entre las partes, trabajadores y empresarios, y todo eso individualizado casi por comarcas, casi por regiones y casi por empresas y por sectores, es decir, tal sector, tal región, tal comarca, en función de la propia iniciativa, la propia productividad de ese sector en determinado sitio, pues las partes, los empresarios y los trabajadores llegarán a un acuerdo que quedará por encima del propio plan colectivo, marco colectivo que exista en España. ¿Usted cómo lo ve todo eso? Yo creo que sería un paso atrás, sería volver a los años 60 o 70. Yo creo que lo que hace falta, y yo no soy partidario de abaratar los despidos, yo no soy partidario de que los trabajadores pierdan esos derechos que durante tantos años les ha costado conseguirlos. Vamos a ver, para generar empleo y generar riqueza, pero sobre todo para generar empleo, yo no creo que abaratando el despido sea generar empleo, lo que generará es más paro. Como se genera empleo es ayudando al empresario a contratar, condonándole o subvencionándolo, ayudándole en seguridad social, ayudándole en los impuestos. Así es como se genera empleo, si lo que queremos es generar empleo. Si queremos generar más desempleo, pues bien, que se abarate el despido y que se hagan contratos precarios donde pierdan todos esos derechos los trabajadores. Yo creo que las cosas tienen un camino y el camino es el tener los criterios claros, los objetivos claros y si verdaderamente queremos que en España se reactive la economía, no pasa por otros que ayudarle al empresario en las contrataciones, ayudarle al empresario en las bonificaciones de la seguridad social para poder mantener sus puestos de trabajo, porque hace ya unos años nosotros propusimos al Gobierno, al Ministerio de Trabajo, que cuando empezó la crisis y empezó a subir el paro, le propusimos que ayudase a los empresarios a mantenerles la seguridad social. ¿Por qué? Porque no solamente esos trabajadores siguen en su empresa, siguen cotizando, sino que también el Gobierno se ahorra el tenerles que pagar ese sueldo, cosa que si van al paro tienen que pagar el Gobierno la seguridad social y el sueldo, y no cotizan. Y así pasa. Un país como el nuestro, con 5 millones de parados, con personas que no están cotizando y que se les tiene que estar pagando la seguridad social y pagar ese sueldo, que yo no digo en ningún momento que no se lo merezcan, se lo merecerán porque han cotizado por ello, pero las arcas se desequilibran totalmente conforme están. ¿Piensa usted, le hago un poco de abogado del diablo, Camilo, piensa usted que si no fuera por la economía sumergida, que según los técnicos está en torno al 20-22%, en este país posiblemente se hubiera armado alguna más gorda de la que ya tenemos encima? Vamos a ver, la economía sumergida yo no puedo estar nunca de acuerdo con ella. No, pero entienda la pregunta, sí, pero sí. existe. No, pero le añado.
No estamos nunca de acuerdo porque nosotros somos los primeros que hemos denunciado esa economía sumergida. Nosotros hemos hecho propuestas para que esa economía sumergida pueda aflorar. Nosotros sabemos que hay muchas personas que están realizando una actividad sin estar dados de alta. Esas personas con un contrato, en este caso parcial, dado de alta como autónomos, un contrato a 4 horas, media jornada, el tiempo que sea necesario, esa persona estaría cotizando, estaría dada de alta y estaría pagando sus impuestos. Igual que trabajadores, empresarios que tienen a trabajadores en la economía sumergida, haciéndoles trabajo sin dar de alta, con contratos, yo creo que de esa forma temporales, pero lo que sí hace falta es que en ese sentido, sobre todo los inspectores, que no vayan siempre a los locales que están abiertos, a los locales que tienen localizados, a los que tienen la base de datos. Si esos están, esos están localizados y, como decía el cojo, a mí me tiene seguro, vea por el otro. Claro. Entonces, que vayan realmente a donde se está creando esa economía sumergida, donde se están realizando esas actividades ilegales. Y nosotros en eso hemos querido ayudar a la Administración. Hemos pasado listados de estas personas que están haciendo ese trabajo ilegal. Se lo hemos pasado a los ayuntamientos, se lo hemos pasado a Hacienda, se lo hemos pasado a Seguridad Social. ¿Tú has hecho algo? Ellos tampoco. Entonces, difícilmente así se puede atajar la economía sumergida. En una de sus muchas comparecencias por todos los rincones de este país, Camilo, concretamente el día 2 de septiembre, aquí en Castilla-La Mancha, manifestó usted que los recortes anunciados por Cospedal para la recuperación de la economía son imprescindibles y que además, y al hilo de esto, que usted estaba, que aplaudía además la desaparición del CES y del Defensor del Pueblo por el excesivo gasto que supone, leo textualmente, para las arcas regionales. Primera pregunta, ¿usted está de acuerdo en los recortes anunciados por la señora Cospedal? En los recortes que anunciaba administrativos, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor en los recortes sociales no estaría nunca de acuerdo, pero en los recortes administrativos sí, porque tenemos ahora mismo una estructura muy cargada de funcionarios. De hecho, los estudios nos lo dicen, que en Castilla-La Mancha tenemos un nivel de funcionario muy grande y eso, desde luego, es un coste elevado. Referente al CES, por supuesto, y te lo está diciendo quien fue consejero fundador del CES. Sí, sí. Es decir, el CES nació con unos objetivos que yo creo que en un principio dio sus resultados, y el CES era un consejo consultivo donde se trabajaba además y se hacían estudios importantes. Incluso, pues yo te puedo decir que desde OPA tenía puesta una abogada exclusivamente para trabajar en los informes del CES gratuitamente, porque OPA en el CES no tenía nada, cosa distinta que sindicatos y patronal sí tenían una asignación. Por eso, cuando vas viendo estas cosas, nosotros, particularmente yo, soy partidario de que se elimine el CES. A OPA le echaron del CES porque OPA no estaba de acuerdo con la designación del presidente que se iba a hacer. OPA no veía bien que un sindicalista fuese presidente del CES, y por manifestarlo así, a nosotros nos echaron del CES. Pero bueno, allá ellos. Es decir, yo estoy de acuerdo que el Defensor del Pueblo es otra administración también duplicada, porque al final, si tienes un Defensor del Pueblo nacional donde van las cosas, pues los defensores del pueblo autonómicos, yo creo que es duplicar esos gastos, y en la situación económica que estamos, yo creo que esos recortes de cara a la administración es donde hay que empezar dando ejemplo desde las administraciones. A efectos del optimismo de cara a la sociedad, de cara a los trabajadores, de cara a los empresarios, ¿es bueno o es malo o es regular o no lo sé el decir que realmente la situación está como está, de mal, de crisis, y decir que nos tenemos que apretar tanto el cinturón y que hay que tomar tantas medidas de austeridad? ¿Eso es bueno, eso es malo? ¿Hay que necesariamente transmitir a la sociedad que la crisis, yo creo que casi la estamos multiplicando por 2 de tanto como estamos hablando? ¿Hasta qué punto eso beneficia o perjudica? Perjudica mucho. ¿O es más bien algo electoral? No sé. Bueno, puede tener sus matices electorales, a nadie se le escapa, pero yo creo que es perjudicial porque nosotros ahora mismo, como comentaba, la crisis psicológica ahora mismo
si me apuras, es mayor que la económica. Esa alarma social que se está creando, se está asustando la sociedad. De hecho, no se consume. Estamos en unos límites de ahorro donde nunca se habían dado. En los 2 últimos años las familias españolas han ahorrado más que en la última década. Para mayor gloria de los bancos. Para mayor gloria de los bancos, porque encima ese dinero está en los bancos, que son los que están fastidiando gran parte y están provocando esta situación. Yo creo que en España hay muchas familias que no están padeciendo la crisis, que ellos tienen sus ingresos igual que lo tenían hace 4 años, pero sí, en contra, han reducido los gastos en unos límites exagerados. Es decir, ahora mismo no están consumiendo al ritmo que hace 4 años, porque ni una cosa ni la otra. Yo creo que siempre tiene que haber un término medio, ¿no? Los extremismos son malos. Yo también soy partidario, reconozco que hace 4 o 5 años la mayoría de la gente pues vivíamos por encima de nuestras posibilidades, y eso tampoco es bueno, porque al final provocan estas situaciones económicas. Pero sí se puede consumir a un ritmo normal, donde el consumo se reactive, donde los comercios empiecen a funcionar un poquito, donde la hostelería empiece también a funcionar, donde el dinero empieza a circular, pero todo eso pasa también porque las entidades financieras vuelvan a abrir el crédito a las familias y a las pequeñas empresas, porque gran parte de culpa la tienen ellos. Hace 4 o 5 años se acercaba una persona a un banco con una nómina de 700, 800 euros y un contrato encima temporal, y les daban una hipoteca de 240, 250.000 euros, pero vamos a ver cuándo va a pagar esa criatura o cuándo va a pagar ese préstamo. Son cosas que no tienen lógica, Yo estoy de acuerdo que hay que pedir garantías para dar unos créditos, pero ni lo de antes ni lo de ahora. Siempre tiene que haber un término medio. Los mercados actualmente, Camilo, como usted bien sabe, están totalmente globalizados, no sé si para bien o para mal, y subrayo, no sé si para bien o para mal. Quizás el neoliberalismo a ultranza excesivo que está ocurriendo, sobre todo viendo lo que se está pasando, porque, por ejemplo, ayer mismo usted sabe que España lanzó una deuda que fue comprada por encima del 5%, fueron 3.100, 3.200 millones de euros los que se colocaron en el mercado, y prácticamente se vendió toda, de hecho se vendió toda, y quizá porque no había más. Es decir, ¿hasta qué punto tenemos una crisis política o una crisis económica de que quien nos gobierna a lo mejor son los mercados especulativos más que los gobernantes políticos? Pregunto. Son preguntas que yo me hago y que yo le lanzo a usted como presidente de una organización de las más importantes de España. Yo al final, pero bueno, es mi opinión personal y particular. Yo al final estoy convencido y siempre lo he creído así. Al final todos estos movimientos, los ritmos los marcan siempre, y en cada país hay una docena de personas que son los que marcan esos ritmos, y los que hay esas altas y bajas, los que manejan todo el mercado, los que manejan las bolsas, los que manejan todas estas deudas públicas. Yo no soy partidario, yo creo que tiene que haber, aparte de que este libre mercado tiene que estar, y esta globalización, pero yo creo que ahí se nos escapa un poquito, ¿no? Se nos escapa porque no controlamos, y yo las cosas que no se controlan me dan miedo. Terminan por ser especulativas, muchas de ellas, y si no, a las pruebas me remito. Efectivamente. ¿Qué le parece a usted, Camilo, la ley de emprendedores? Ya prácticamente, creo que está aprobada ya, ¿no? La ley de emprendedores propuesta por el gobierno de Cospedal. ¿En qué medida puede afectar, siempre positiva, a los pequeños y medianos empresarios o a los emprendedores? Nosotros hemos participado en esa ley de emprendedores, hemos aportado y en nuestras propuestas, y yo creo que es una ley necesaria, pero lo que sí pediría es que las leyes se hacen para ponerlas en marcha. Lo que sí pediría es que se pusiese en marcha con urgencia, que los que hemos participado en la elaboración de esa ley se nos convocase, se nos reuniese, se hiciese un seguimiento de esa ley, porque está muy bien, podemos creer que esa ley está muy bien redactada, pero lo que te va a dar los resultados y si está verdaderamente elaborada, perfecta o no, va a ser los resultados y el andar. Entonces, lo que sí pediría es que
se nos reuniese, se nos consultase y se fuese trabajando en ello, porque creo que es necesario, además es imprescindible para las empresas de nuestra región. Hablando de Albacete, y un tema que últimamente ha saltado a la palestra por parte del delegado de Albacete, de OPA aquí en Albacete, de Luis Ramírez, al respecto de la posible o no apertura de las grandes superficies del Leroy Merlin. Si no recuerdo mal, y si no leo mal, Luis Ramírez manifestó que esto podría perjudicar a los pequeños y medianos empresarios y particularmente al pequeño comercio. ¿Usted qué opina? Hombre, porque esto ha sentado controversia, ¿eh? Hombre, por supuesto. Vamos a ver, nosotros estamos para defender a los autónomos, a los comerciantes, a los pequeños empresarios. Las grandes multinacionales y las grandes empresas ya los defiende COE, que al respecto pues ve muy bien que se ponga este centro. Pero yo haría esa reflexión. Leroy Merlin, conocemos todos esa multinacional, sabemos que donde se ubica pues está muy bien para el consumidor, para la ciudadanía, para la sociedad, está bien porque viene a dar unos servicios, pero esos servicios los tienes también dentro de tu ciudad, los tienes en tu comercio tradicional, los tienes donde verdaderamente estas familias que mantienen esos comercios tradicionales, que mantienen sus puestos de trabajo fijos y estables, porque no nos equivoquemos, cuando un comerciante tiene un empleado, ese empleado conoce a la clientela, sabe los gustos de la clientela y sabe atender personalmente a esa clientela, lo que no le interesa es despedirlo y enseñar a otro. Los contratos que se hacen en estas multinacionales son contratos de reposición, son contratos que sabemos todos qué condiciones laborales tienen. Es lo que tenemos que sospechar, qué queremos. Y luego, aparte, lo principal, en el comercio tradicional, el dinero que se mueve se reinvierte en nuestras localidades. Todo ese dinero va fuera, pero no va fuera de nuestra comarca, de nuestra ciudad, va fuera de nuestro país. Eso es lo que tenemos que tener también claro y tenerlo en cuenta a la hora de ir a esos centros. Si verdaderamente queremos apoyar nuestra economía o estamos apoyando economías extranjeras. Hoy mismo, Camilo, hoy mismo, 16 de noviembre, hace media hora, son las 11:26 de la mañana, han mandado ustedes una nota de prensa en la cual presentan 6 propuestas claves en la formación para los autónomos. ¿Hasta qué punto es importante la formación y el reciclaje y la I+D+I? Que muchos de ustedes lo sabrán, quizás otros no, yo en todo caso subrayo que la I+D+I no necesariamente indica que hay que hacer con la probeta un determinado experimento, sino que a lo mejor la I+D+I en un comercio tradicional consiste en cambiar o pintar el establecimiento de vez en cuando y cambiarlo de color para que la gente lo vea de otra manera. Pregunto, Camilo, no sé. Bueno, ¿cuáles son esas propuestas, Camilo, que ustedes a nivel de formación que hoy presentan? Nosotros venimos solicitando, la formación es imprescindible. La formación y la información es imprescindible. Y hoy día, en los tiempos que estamos, con la competencia tan atroz que hay, donde los mercados son muy difíciles, no solamente ya el abrir mercados, sino el mantenerte, desde luego la formación es imprescindible. Nosotros pedimos una formación que sea específica para autónomos. Es decir, nosotros la formación profesional que durante tantos años se ha venido realizando, está muy bien, pero todo tiene ya, llega a unas cuotas donde eso ya está prácticamente agotado. Hay que buscar esa nueva formación a la carta, formación donde las empresas a sus empleados y los propios autónomos se puedan formar para ser más competitivos. Hay que invertir en formación, porque al final será invertir en calidad y en competitividad para nuestras empresas. Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos en un país donde en industria, en I+D+I se ha invertido poco para lo que se puede haber invertido. Hemos tenido un sistema productivo erróneo, caduco, donde al final pues la burbuja inmobiliaria pues ha explotado y ha sido un tsunami que se ha llevado para adelante todo. Es decir, yo creo que hay que invertir. El modelo productivo hay que cambiarlo, hay que invertir en industria, hay que invertir en innovación, en desarrollo, en investigación y sobre todo en formación de calidad para los autónomos. Nosotros lo que pedimos, una formación a la carta, una formación que nos hagan más competitivos y una formación que las empresas y sobre todo los autónomos carecen mucho de ella, esa formación que les hacen falta para estar a la altura de las circunstancias
en unos tiempos tan complicados. Leo textualmente también algunas de las frases que en este sentido ha dicho el presidente de OPA, Camilo Abiétar. La formación adecuada es uno de los pilares fundamentales para mermar el grave descenso en la creación de nuevos negocios, subrayando que solo en 2010 disminuyó un 4,3% la generación de nuevas empresas y haciendo incidencia en que este año, 2011, la tendencia continúa a la baja. ¿Qué importancia tiene la cultura emprendedora, Camilo? La cultura emprendedora es esencial. Nosotros... ¿Pero sabemos transmitirla de las universidades, de los institutos, de la sociedad? Es lo que iba a decir. Nosotros desde OPA llevamos ya, me parece que son sobre 5 años trabajando en ello. Nosotros participamos en el primer máster que se hizo en Salamanca y en la Cátedra de Emprendedores, donde estuvimos presentes, participando, dando ponencias. OPA ha creado con otra organización, con UTA han creado RUTA, que es la Red Universitaria del Trabajo Autónomo, donde estamos trabajando con las universidades, con la de Santiago de Compostela, con la Complutense, con el San Pablo CEU, con la de Córdoba. Es decir, ahora mismo me parece que son en torno a 14 universidades más las que se van incorporando, las que estamos haciendo para que cambie esa mentalidad que tienen los universitarios, sobre todo en los 2 últimos años de carrera, porque nosotros tenemos un estudio hecho y el 80% de los universitarios estaban deseando terminar la carrera para opositar. Bueno, pues en las universidades donde nosotros estamos desarrollando estas cátedras de emprendedores, esa tendencia ya ha cambiado, ha descendido al 60% y el otro 40% ya piensa en crear su propia actividad, trabajar por cuenta propia, desarrollarse profesionalmente. Es decir, eso es lo que queremos. ¿De dónde pueden sacar ese espíritu emprendedor? Por supuesto, de las universidades. Hoy tenemos unas generaciones muy preparadas, muy cualificadas, que debemos de aprovechar para renovar nuestro parque empresarial, para renovar nuestras empresas y sobre todo para que seamos un referente a nivel mundial en las pequeñas empresas con los emprendedores, y todo parte porque la universidad de donde salgan estos nuevos emprendedores salgan con el conocimiento y sobre todo con la mentalidad de ser emprendedor, de conocer el emprendimiento y tener nociones de lo que es el mundo empresarial. ¿Y cuáles son esos sectores emergentes donde esa persona, ese estudiante, ese universitario, ese emprendedor en cualquier caso, o ese inversor en todo caso, puede invertir? Es decir, visto lo visto y con la que está cayendo, permítame otra vez que haga de abogado del diablo, ¿quién tiene narices o imaginación o ganas de poder invertir en algo? Los hay. De hecho, en el año 2010 fueron 550.000 autónomos los que se dieron de baja, pero por contra 410.000 se dieron de alta. Es decir, en el 2010, con la que estaba cayendo, y en este año con la que está cayendo, que tenga en un año 410.000 emprendedores, 410.000 personas, hombres y mujeres, que deciden iniciar su actividad por cuenta propia, las hay. La crisis también crea oportunidades. De hecho, eso significa, ¿no? Efectivamente. Además, hay ahora mismo actividades emergentes donde hay que apostar por ellas, donde hay que trabajar. Es verdad que ahora mismo, pues, todo lo que es la actividad común, la actividad tradicional, pues está todo muy mal, está todo fatal, está todo que da pena de verlo, pero hay actividades emergentes donde eso sí que las nuevas generaciones lo saben trabajar y las conocen bien. El día 20 de este mes, de noviembre, Camilo, se celebran las elecciones, iremos todos a votar. ¿Qué puede ocurrir en las elecciones y qué va a ocurrir posteriormente cuando se conforme el gobierno, que creo que si nadie lo remedia, tampoco tiene por qué nadie remediarlo, puede ganar el Partido Popular? Si yo supiese lo que va a ocurrir después de las elecciones, otro gallo cantaría. Es difícil. Quiero decir, permítame, usted me entiende perfectamente, pero bueno, yo de cara a los que nos están viendo, yo recalco otra vez la pregunta. ¿Ganará el Partido Popular? Eso es obvio. Y ellos, eso es obvio, lo que no sabemos es será por mayoría absoluta o no. Y ellos tienen un programa que usted se conoce al dedillo. En base a ese programa, ¿qué puede ocurrir? Además, nosotros hemos participado en los programas electorales
tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, pero no en estas elecciones, sino en las autonómicas, en las nacionales de hace 4, 8 y 12 años. Es decir, nosotros venimos participando con los grupos políticos durante muchos años y muchas de las propuestas están metidas dentro y recogidas dentro de ese programa. Lo que yo sí pido es que los programas se hacen para desarrollarlos y para cumplirlos. Los programas no pueden ser un brindis al sol para contentar a un número de votantes y luego pues que no se desarrollen. Dentro de esos programas van iniciativas y van propuestas muy buenas para los autónomos, para los emprendedores, para la pequeña empresa. Y desde luego yo confío en que esto tiene que cambiar, así no podemos seguir más tiempo. Estamos ahora mismo en una parálisis generalizada, todo el país, todas las empresas. Yo creo que hace falta un revulsivo, que hace falta recobrar confianza, hace falta que los inversores empiecen a mover el dinero, hace falta que la propia sociedad empiece a consumir, que empiece a mover. ¿Habrá, una pregunta muy directa, una afloración de capitales una vez que el gobierno del Partido Popular, insisto, tome posesión de los designios de este país, de España? No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Y además yo creo que esto también es una situación ciertamente provocada también. O sea, todos lo sabemos. Entonces... Cuando dice usted provocada, se refiere a que esta situación que está dando el Partido Popular, de que hay que ser de que tenemos que ser austeros, de que el gobierno anterior nos ha llevado a esta situación y tal y cual, lo está provocando un poquito también el Partido Popular, ¿es lo que se refiere? Yo no me refiero al Partido Popular, yo me refiero a los bancos, me refiero a los inversores, me refiero a todo el capital, me refiero a eso, los grupos políticos. Yo en este sentido, al contrario, diría si es que las entidades financieras, los bancos, tienen secuestrada la voz de los políticos, porque aquí no hay quien le ponga el cascabel al gato, aquí no hay quien les apriete a los bancos, aquí no hay quien les haga que realmente se produzcan esas cosas, porque tenemos una línea que era el ICO. El ICO estaba para que llegase a las pequeñas empresas, pero al final quien tenía la última palabra eran las entidades financieras y no se realizaban esas operaciones. Eso no puede ser. Si se designa un dinero para que su objetivo final sean el reactivar la economía y la liquidez de las pequeñas empresas y al final no llega, algo falla. Pues a lo mejor no hay que hacerlo directamente a través de esas entidades financieras y lo tiene que hacer directamente el ICO. Entonces, es lo que digo, yo ahora mismo, para mí, mi impresión es que las entidades financieras tienen secuestrada la voz de los políticos. ¿Sería necesaria, pregunto, una banca pública, como demanda Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida? Por supuesto que sería necesaria. Además, pero nadie la lleva en su programa salvo Izquierda Unida. Bueno, porque son intereses que no, a lo mejor al señor Cayo Lara, las entidades financieras le dan poquito. Entonces, a lo mejor por eso se atreve a comentarlo. Y porque no va a ganar, claro, esa es otra. Y porque no va a ganar. Bueno, pero yo creo que las bancas, de hecho, la experiencia que hemos tenido con las cajas de ahorros, ya han visto que las gestiones y las entidades financieras dirigidas por políticos al final ha sido un fracaso. Yo creo que tiene que ser dirigidas por profesionales que verdaderamente les duela el dinero y no dar ese dinero alegremente, pero las bancas tienen un fin, ellos es vender el dinero, pero vender el dinero con ciertas garantías, como comentaba antes, pero también sabiendo que todo pasa porque corra esa liquidez y porque fluya los créditos. Acabamos ya, Camilo, pero sí me gustaría hablar un poco, una pregunta que le voy a lanzar al respecto de los mercados internacionales y de la situación en Europa con determinados países. Fue Irlanda, fue Grecia, fue Italia, y después, ¿quién va a ser? Quiero decir, ¿en qué situación nos encontramos los españoles para que se produzca algo como lo que ha ocurrido en Grecia? Pues hombre, nosotros la situación no es muy halagüeña. Una situación, pero bueno, hay países dentro de Europa que están peor que España. Yo creo que España lo que tiene que hacer es empezar a sentar ya bien sus pilares y empezar a reactivar su consumo y la economía, y yo creo que España saldrá de esta crisis sin ningún problema.
El peso específico que OPA, y ya termino, dentro de los próximos, por ejemplo, 4 años, Camilo, ¿cuál va a ser? Dentro del Producto Interior Bruto, de la sociedad española, de la economía española, irá más, me imagino. Sobre todo por esa cultura emprendedora que intuyo que cada día tendrá que haber más emprendedores. Irá más, además, sí. Así tiene que ser, porque el empleo público creo que ya se ha acabado. No es que se haya acabado, se tiene que reducir. Se tenía, exactamente. Y hace ya tiempo. Se tendría que reducir, porque hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Que sí. Dicho lo cual... Porque si ahora se empieza a incrementar el empleo público, luego, entonces no estaríamos siendo conscientes ni coherentes con las actuaciones que se están teniendo en algunas comunidades por parte del Partido Popular. Es decir, si queremos dar ejemplo, hay que reducir este funcionariado y todo el empleo público, yo creo que no se debería de incrementar en los últimos años. Pero lo que está claro es que el mundo emprendedor va a evolucionar, va a crecer. Ahí voy, sí. Yo para el 2012 yo creo positivamente que a partir de abril-mayo del 2012 empieza a incrementarse las altas en el RETA y descender esas bajas. Y yo creo que para el verano del 2012 tendremos ahí un equilibrio entre altas y bajas e incluso supere las altas a las bajas. Con lo cual el paro evidentemente bajará. Por supuesto, el paro bajará y esperemos que nuestra economía empiece a florecer. Pues Camilo Abiétar, amigo, un gran profesional que ha llevado a la OPA hasta cotas que quizás en su momento al principio serían inimaginables. Muchísimas gracias, Camilo, por estar con nosotros una vez más. Sabe usted que las instalaciones de esta humilde plató de la Cerca Televisión siempre están para usted y para OPA y para lo que nos quieran decir. ¿Algo concreto, los proyectos de OPA a corto plazo que ustedes tienen? Pues sí, nosotros el proyecto más inminente es, estamos solicitando que de una vez por todas se ponga en marcha el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, y más en la situación que estamos en una situación donde decía que es un parálisis total el que hay en el mundo empresarial, y donde hay que empezar a tomar y a poner en marcha esas medidas que puedan hacer que empiece a evolucionar un poquito nuestro colectivo, pero para eso hace falta trabajar. Nosotros lo único que pedimos es que nos den para poder trabajar. Hace falta que ese consejo empiece ya a examinar y analizar toda esta propuesta, a analizar la situación, a empezar a poner esas propuestas. Y yo creo que eso puede reactivar nuestro colectivo, pero hace falta trabajar. Hace falta trabajar mucho porque la situación está muy complicada, y esto solamente, aquí no esperemos milagros no existen. Yo creo en el trabajo y en la seriedad, porque, como decía un presidente de los Estados Unidos, que creía en la suerte, dice: yo creo en la suerte, pero cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Sí. Y siempre me pilla a las 5 de la mañana trabajando, a lo mejor, como decía Picasso. Y esa es la realidad. Creo en el trabajo, en la seriedad, y estamos en un momento donde hay que trabajar muchísimo para poder sacar adelante nuestro país. Trabajo, rigor, profesionalidad, seriedad, valores que caracterizan sin duda a Camilo Abiétar. Camilo Abiétar, gracias y hasta cuando usted quiera. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos en una nueva edición de los Encuentros Digitales. Será hasta la próxima, cuando ustedes quieran, aquí en la Cerca Televisión. Buenos días y hasta siempre.